Entonces tú eres rey, le preguntó Pilato a Jesús. Y Jesús contestó, tú lo has dicho, yo soy rey. Es Jesús mismo el que se ha proclamado y presentado como rey. Alguien podría pensar, pero eso es un título que después en la historia se ha ido dando y depende de las épocas, etcétera, ¿no? Es Jesús mismo el que se ha presentado y autodefinido como rey. Y así reza en todos los crucifijos ese INRI, es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Jesús se presenta como rey en ese momento final de su vida. Antes ha evitado que lo proclamaran rey o que lo tuvieran por rey. Recordemos aquel pasaje también en el Evangelio de San Juan, cuando ha multiplicado los panes y ha dado de comer a más de 5.000 personas. Por aplauso y aclamación querían hacerlo rey. Y él se escabulló y se fue al monte a orar. Y a la mañana siguiente estaba allí todavía la gente y les dijo, me buscáis no por los signos que habéis visto, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. El reino de Jesucristo puede ser entendido como algo puramente temporal que satisface nuestras necesidades temporales y no captemos este profundo sentido del reino de Jesucristo que está dentro de nuestro corazón y después se manifiesta, cómo no, en la sociedad y en la transformación de la historia. Él mismo lo ha dicho en el Evangelio, el reino de los cielos se parece pues a levadura que fermenta toda la masa, a un grano de mostaza que crece y viene a ser un gran arbusto, etc. Jesucristo ha hablado del reino. Las parábolas del reino, abundantes en el Evangelio, están diciéndonos, ¿y el rey quién es? El rey es Dios. El rey es Jesucristo, enviado por el Padre para recibir el reino de Dios en la historia y transformar el mundo. Hemos escuchado en la primera lectura cómo había esta conciencia en la mentalidad judía en el Antiguo Testamento. Todos estaban esperando un rey como David. La primera lectura nos ha hecho alusión cómo fue proclamado David rey de los judíos, rey de Israel, y fue para eso ungido con el aceite de júbilo, con el Espíritu Santo. Y en el Salmo responsorial hemos cantado con el pueblo santo de Dios a lo largo de los siglos ese salmo precioso. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos a Jerusalén, vamos a la ciudad del rey David, vamos al lugar donde Dios quiere o desde donde Dios quiere implantar su reino en el mundo. Jesús evitó durante su vida pública que lo identificaran para no confundirlo, pero cuando entró en Jerusalén, a lomos de aquella borriquilla, el día del Domingo Ramos, dejó que le aclamaran como rey, como si se estuvieran cumpliendo en ese momento las grandes y largas profecías sobre el rey de Israel. Y fuera Jesús, cuando a los niños les mandaban callar, el propio Jesús les dijo, dejadles, que si no gritan ellos, clamarán las piedras. Jesús, por tanto, tiene conciencia de ser rey y ha venido para liberarnos de la esclavitud y llevarnos a la libertad. Su reino es un reino de libertad cuando seguimos sus mandamientos. No es un reino al uso de los reinos de este mundo, que se adquieren pues por conquista, por las armas, por prepotencia, antiguamente pues por batallas interminables, hoy
pues por la lucha comercial o la lucha atómica, aunque sea una guerra fría, pero a ver quién puede más. Y de esa manera ejercer en el mundo una hegemonía y un imperio. Así ha funcionado la historia siempre, y de vez en cuando se cuela el egoísmo humano y se produce una catástrofe, porque las personas y los grupos humanos, al querer implantar su hegemonía, su poderío, su reino, atropellan a quien sea, y esto ha sido propio de todas las épocas de la historia. Jesús no es así. El reino y el reinado de Jesucristo es un reinado de amor. Jesucristo reina desde el trono de la cruz. Diremos, rezando con la Iglesia en el prefacio, es un reino de verdad y de vida. No es un reino que triunfa con la mentira. Es un reino, el de Jesucristo, que nos sitúa en la verdad. En la verdad que Dios nos va revelando en nuestra propia conciencia y en la verdad que Él mismo nos ha anunciado en su Evangelio. Busquemos la verdad si queremos pertenecer al reino de Cristo. La verdad y la vida. Nunca la muerte es propia de este reino. Jesucristo expulsa a los enemigos que hay en nuestro corazón, que es el egoísmo, o el máximo enemigo, que es Satanás, y lo hace mediante un amor más grande en la cruz. Él no mata a nadie, se ha dejado matar y ha asumido voluntariamente la muerte en cruz para que tengamos vida y vida en abundancia. Reino de verdad y vida, reino de santidad y de gracia. Se trata de ser criaturas nuevas. Por el bautismo entramos en este reino y se va alimentando con la Eucaristía, con el perdón de los pecados, con el Espíritu Santo que anima esta vida nueva en nuestros corazones. Es un reino de santidad y de gracia. Es un reino de justicia, de amor, de paz. El reino de Jesucristo. La segunda lectura nos ha hablado de que Dios nos ha convertido en un reino, nos ha pasado al reino de su Hijo querido, del Hijo de su amor. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha entrado o introducido en la libertad de los hijos de Dios. Pues entremos y vivamos en este reino de Jesucristo, Rey del universo. Cuando San Ignacio predica los ejercicios, seguro que muchos habéis hecho esa meditación, presenta al Rey eternal. ¿Quién quiere seguirle? Y el Rey terrenal, contraponiendo como dos reinos, uno el de Jesucristo, que se adquiere por la humildad, por el desprendimiento, por el seguimiento evangélico de Cristo, para llegar a reinar sobre uno mismo y eternamente en el cielo con Él. Y el reino eternal es satisfacer los propios gustos, pasiones, caprichos. Cuando uno alimenta todo eso, nunca está satisfecho. Y aunque le parece que es libre, cada vez es más esclavo de sus propios vicios, de sus propias pasiones, sean las que sean. Esclavo como uno es esclavo del pecado. Y en ese dilema va transcurriendo nuestra vida. Al celebrar hoy la fiesta de Jesucristo Rey del universo, centro de la historia de la humanidad, pongámonos a sus pies, Señor, y podamos decirle: yo quiero seguirte en tu reino, con tus leyes, que son los mandamientos, y con el motor principal, que es el amor, para instaurar la civilización del amor. Cristo Rey dista mucho de lo que a veces
entendemos o concebimos también nosotros, podemos malinterpretar el reino de Cristo. Pero el reino de Cristo, tal como Él nos lo presenta, es una invitación permanente a la conversión, a cambiar de vida, a ser mejores, a vivir entregados a Él y a los demás en el servicio que el mismo Dios nos confía. El grito de ¡Viva Cristo Rey! No es un grito político, ni de facciones. Es el grito que ha brotado del corazón de tantos cristianos a lo largo de la historia. Yo soy de Cristo. Sobre todo en los momentos del martirio encontramos el testimonio. En España fue muy abundante, en México y en tantos lugares de Oriente, de África y de otros lugares de la tierra, en donde se ha producido ese testimonio máximo de amor a Jesucristo. Y ha brotado espontáneo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Como decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Nosotros queremos ser vasallos de este Rey que nos ha conquistado por amor. Que así sea.